La Titan X Pascal acaba de llegar al mercado. En este vídeo vamos a analizar sus especificaciones y rendimiento. Empezamos con las especificaciones y la vamos a comparar con la GTX 1080. La GTX Titan está formada por 3584 CUDA cores. La GTX 1080 por su parte tiene 2560, es decir, tenemos 1000 CUDA cores más, una barbaridad. La gráfica viene a una frecuencia de 1531 MHz versus los 1733 MHz a los que viene la GTX 1080, es decir, trae más CUDA cores pero han reducido la frecuencia. En total, la GTX Titan nos da una potencia de cómputo de 11 teraflops versus los 9 teraflops de la GTX 1080. Añadir también que esta gráfica está formada por 12.000 millones de transistores, mientras que la GTX 1080 está formada por 7,2 mil millones de transistores. Es decir, la Titan X es un chip muchísimo más grande, ya lo hemos podido ver en los CUDA cores. En cuanto a la memoria, tenemos 12 GB de memoria GDR5, pero la novedad es que viene con un bus de 384 bits, lo que nos da 480 GB de ancho de banda. En el caso de la 1080 tenemos 8 GB de memoria GDR5X, pero con 256 bits, lo que da 320 GB segundo de ancho de banda, es decir, la Titan X tiene un ancho de banda bastante mayor. En cuanto al TDP, tenemos un TDP de 250 vatios contra los 180 vatios que tiene la GTX 1080. Es decir, estamos ante una gráfica bastante más potente con un chip mucho más grande. Además, tenemos más memoria y mayor ancho de banda. El precio de esta bestia, por las nubes, 1.310 euros en España, un precio muy alto. Pero recordad que las Titan normalmente están enfocadas al mundo profesional, por eso son tan caras. Es muy posible que dentro de unos meses llegue una 1080 Ti con la misma potencia que esta Titan, pero bastante más barata. Y una vez vistas las especificaciones, vamos a ver cómo se aplican en juegos. Por desgracia no hay demasiadas reviews de esta gráfica, es una edición limitada según Nvidia, por lo tanto tenemos muchas menos reviews que en el caso de la 1080. Además es una gráfica que se vende bastante menos, por lo que las revistas y webs no le dedican tanta importancia. Pero tenemos un par de reviews. Vamos a empezar por GameStar. Han probado en 3 juegos la gráfica Far Cry Primal, Rise of the Tomb Raider y The Witcher 3. Empezamos por Far Cry Primal, a una resolución 4K. Como veis, la gráfica llega a 55 FPS, la GTX 1080 se queda en 41 FPS. Esto nos da un 25% de rendimiento extra. En el caso de la 1080 AMP Extreme, una 1080 muy oxidada de fábrica, la diferencia de rendimiento es de un 20%. Como hemos dicho antes, esta gráfica tiene un ancho de banda mucho mayor que el de la GTX 1080, por lo tanto es ideal para resoluciones 4K. En el caso de Rise of the Tomb Raider, la Titan X da 54 FPS, la GTX 1080 se queda en 43 FPS. Esto es una diferencia de un 25% de nuevo. En el caso de la 1080 MP Extreme, el modelo de 1080 oxidado de fábrica, la diferencia se reduce hasta tan solo un 9%. Añadir también que la GTX 1080 MP Extreme tiene un overclock bastante grande en sus memorias, es decir, tiene un ancho de banda mayor que el de las 1080 normales, de ahí que tire también a 4K. Por último, si nos vamos a The Witcher 3, la Titan X nos da 59,9 FPS, la GTX 1080 nos da 44,1, una diferencia bastante grande, en este caso es de un 36%. En el caso de la 1080 MP Extreme la diferencia es de un 19%. Ahora vamos a ir a otra web que ha hecho review de esta gráfica, PC World, y han probado en 3D Mark un SLI de Titan X contra un SLI de 1080, lo que nos da una burrada de potencia. Como podéis ver, la diferencia entre el SLI de 1080 y el SLI de Titan X no es demasiado grande. En Firestrike Ultra el SLI de 1080 ha dado 10.400 puntos, mientras que el SLI de Titan X ha dado 11.800. La diferencia no es demasiado grande. En Firestrike Extreme han probado las dos gráficas por separado. Como veis aquí la diferencia es algo mayor. Seguramente en el caso del SLI el procesador llega a hacer un pequeño cuello de botella, y por eso las dos gráficas están muy parejas, ya que la potencia que nos da un SLI de 1080 o de Titan X es brutal. Pasamos a 3D Mark Firestrike Extreme con las dos gráficas por separado y aquí podéis ver que de nuevo la diferencia aumenta. Tenemos 10.800 puntos para la 1080 y 13.000 para la Titan X. Como habéis podido ver en las reviews, la diferencia de rendimiento es de entre un 25% y un 35%, por lo cual la gráfica es más potente, pero también cuesta prácticamente el doble que la 1080. Entonces, esta gráfica merece la pena. Analizando desde el punto de vista calidad-precio, su calidad-precio es nula, pero estamos ante la gráfica más potente del mundo y una gráfica muy buena en el mundo profesional. Por lo tanto, el que tenga dinero y quiera la gráfica más potente del mundo, pues que se la compre.
Para el resto del mundo, pues no es una gráfica ni que vayamos a poder comprar, ni que nos saldría rentable, ya que puestos a gastar, el Slide 1080 nos va a dar muchísima más potencia que la Titan X y nos va a salir por prácticamente el mismo precio. Pero bueno, esta gráfica tiene su mercado, y yo si tuviera el dinero me lo compraría, pero por desgracia no lo tengo. Añadir también, como he dicho antes, que probablemente en unos meses salga la GTX 1080 Ti, es decir, una gráfica muy similar a esta Titan, pero a un precio más bajo. Lo único que le han quitado toda la parte para el mundo profesional. Pero para juegos es una opción bastante mejor, como pasó con la 980 Ti y la Titan X Maxwell en la anterior generación. Y bueno, ya les vale a los de Nvidia llamarle Titan X a esta gráfica, cuando la de anterior generación también se llama Titan X. Esto puede llevar a confusiones. Pero bueno, eso lo habrán decidido los de marketing y ellos sabrán más que yo. Y hasta aquí el vídeo. Esta es la gráfica más potente del mundo, entre un 25 y un 35% más de rendimiento que la 1080 a prácticamente el doble de precio, por lo que su calidad-precio es nula, pero es la gráfica más potente del mundo y una buenísima gráfica para el mundo profesional. Así que quien pueda, que la disfrute. Y hasta el siguiente vídeo.